Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga. Aquí estoy, su servidor, una vez más, Juan Fernández, pastor de Esperanza Nueva, dándole gracias a cada uno de ustedes que toma el tiempo para escucharnos, ¿verdad? Nos encontramos todavía haciendo los servicios vía internet a causa de la orden dada, no solamente aquí en Nuevo México, pero por todos los estados de los Estados Unidos y pues tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Para no irnos a causar nosotros mismos alguna dificultad de salud, ¿verdad? Hay que seguir orando, hermanos, por este virus, que el Señor la reprende, la remueva en el nombre de Jesucristo, que Él tenga su mano de protección sobre su iglesia, sobre su pueblo. Y una vez más, hermanos, quiero darle las gracias por darme la oportunidad de entrar a su hogar vía internet. Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios que cuando se cierra una puerta, allí está otra abierta, ¿verdad? Y es lo que hace el Señor. El Señor tiene todo bajo control. No hay cosa, hermanos, que se le salga fuera del control. El Señor sabe lo que está haciendo. Nosotros tal vez no entiendamos por qué está sucediendo lo que sucede, pero hermanos, hay que confiar en Cristo Jesús, ¿verdad? Que todo va a salir bien. Gloria a Dios. Un saludo, hermanos, a todos los hermanos de la iglesia Esperanza Nueva. Veo las bancas vacías, pero cuando predico me imagino, hermanos, su presencia aquí adentro y se me facilita poquito más poder predicar, ¿verdad? Me acuerdo donde se sienta mi hermano Tony, hermana María de este lado, Ceci y Luis allá atrás, y hermano Kevin y hermana Paola siempre muy atentos aquí enfrente, hermana Elia, hermana Elvia, hermana Leti, nuestros hermanos Marufo, hermana Mirna, hermana Berta, todos hermanos, hermano José, todos, ¿verdad? Gracias. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Gloria a Cristo Jesús. Dios mucho les bendiga y vamos a continuar. No se me desanimen, hermanos, no se me desanimen. Esta no es razón para el desánimo, al contrario. Ahora que está usted en su casa, tiene más tiempo para buscar la presencia de Dios. Tiene más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hay que mirar las cosas siempre, hermanos, por el lado positivo, ¿verdad? Saludos también a mi hermana Rayito, que ha estado escuchando a su hermanito menor. Yo soy el menor de todos y gracias, hermanita, Dios te bendiga. Arnulfo, una vez más les pido, si pueden, háganle llegar esta prédica allí a mi hermano Lalo y a Shevo, a mi madre allá en Taos, a mi papá. Dios les bendiga. Mis oraciones es que el Señor los bendiga con la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pues lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, está muy en relación con lo que vamos a hablar en esta tarde. Y allí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice la palabra de Dios: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Luego dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos
hermanos, a llegar en oración al Señor para que Él nos ayude con este mensaje y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Señor, pedimos en el nombre de Jesucristo, Jesús, humildemente, que tú obres conforme a tu voluntad. Que tú le hables a mis hermanos, hermanas, que me hables a mí, que me corrijas, que corrijas al que tengas que corregir, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría a estas escrituras. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De aquel lado se sienta el hermano Ramón y hermana Lili. Y lo extraño a mi hermano porque es bien preguntón, así como yo. Pero hermano Ramón, si usted me escucha en estos momentos, quiero que sepa, siga de preguntón. Siga haciendo preguntas. Porque solo de esa manera va a entender usted la voluntad de Dios. Solo así va usted a aprender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, ¿verdad? Si no preguntamos, ¿cómo vamos a conocer? Así que hermano, no se me agüite. Cuando usted tenga preguntas, pregunte, ¿verdad? Al igual todos los demás. Si usted tiene preguntas, hermanos, yo ya le he dicho, mándeme un mensaje, escríbale allí en YouTube puede hacer preguntas. Y siempre, hermanos, confíe. Siempre confíe usted que de alguna manera u otra Jesucristo le va a responder su respuesta, ¿verdad? Hay tantos que han pasado años y años en su camino con Dios y traen preguntas, hermanos, desde que se convirtieron y allí las traen aguardaditas, hermanos. Para eso es la iglesia, para eso es su servidor, para contestar cualquier pregunta que usted tenga bíblicamente, ¿verdad? Aquí en Romanos 8:35 se nos presenta una pregunta. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Luego, como hemos leído, hermanos, Pablo menciona ciertas cosas, ¿verdad? Hambres, tribulación, aflicción, muchas de estas cosas. Y no hay ninguna duda, hermanos, que el autor, Pablo, verdaderamente sabe de lo que está hablando cuando él menciona estas aflicciones, esas tribulaciones, esas hambres. Él sabe porque él fue, hermanos, un partícipe ejemplar de estos sufrimientos. Gloria a Cristo Jesús. Si usted, hermanos, quiere ahí en su hogar, vaya al libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Mire las cosas que Pablo sufrió por el Evangelio. Por el Evangelio. Y esto se cumple, hermanos, porque Jesús claramente le dijo a Pablo que iba a sufrir muchas cosas a causa de su nombre. Allá cuando se convirtió en el libro de los Hechos, cuando iba caminando y aquella luz, aquel resplandor lo ciegó, ¿verdad? Se le dijo a Pablo, muchas cosas tú vas a sufrir por mi nombre. Y aquí en 2 de Corintios capítulo 11, 23 en adelante dice, en labores más abundantes, en franjas arriba de medir, en las cárceles con mayor frecuencia, en muertes a menudo. De los judíos 5 veces recibí 40 rayas menos una, o sea, 39.
latigazos. 5 veces, hermanos, recibió 39 latigazos por los mismos judíos. 3 veces, dice Pablo, golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces yo náufrago. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo, en viajes a menudo, en peligro de aguas, en peligro de ladrones, en peligro de mis propios compatriotas, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar, en peligro entre falsos hermanos, en cansancio y fatiga, en insomnio a menudo, en hambre y en sed, en ayuno a menudo, en frío y desnudez. Así que, hermanos, lo que el Señor dijo de Pablo se cumple. Y cuando él habla, hermanos, de que nos separará del amor de Cristo y menciona esas cosas, Pablo tenía idea. No hablaba nomás por hablar, sino que él, hermanos, vivió por experiencia y habló por experiencia, ¿verdad? Luego, hermanos, encontramos unos tremendos ejemplos en el Antiguo Testamento de varones los cuales no fueron movidos ni por temor, ni por cobardía, ni mucho menos por amenazas, ¿verdad? Miramos allí, hermanos, a David en el Antiguo Testamento cuando llega él con sus hermanos. Y el mandado de David era de que fuera y llevara comida, hermanos, a sus hermanos, nada más. Le dijo el padre de David a David: ve, lleva estos panes, lleva estos quesos, llévaselos a tus hermanos y tráeme el reporte de la situación, de cómo andan, de cómo están, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, hermanos, ustedes han leído la historia de este pequeño pastor que llega allí y al llegar nota él una persona allí, un gigante, tremendo hombre. Y miraba alrededor, hermanos, y de este lado se encontraba todo el ejército de Israel, junto con el rey. Y luego miraba hacia la distancia y allí miraba a este gigante que gritaba barbaridades en contra del pueblo de Israel. Ustedes, como digo, hermanos, ya conocen la historia. Se le da la oportunidad a David para pelear en contra de este gigante, y la palabra de Dios nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. Gloria a Cristo Jesús. En otra ocasión, hermanos, miramos a Sansón, que es otro personaje de las Escrituras que tuvo tremendos triunfos por medio de la ayuda de Dios. Quiero que sepa usted una cosa, hermanos, que las victorias y los triunfos de estas dos personas, de David y de Sansón, no fueron propias, sino que fueron apoyadas, hermanos, por el Espíritu de Dios. Fue Dios el que les dio la victoria.
Fue Dios, hermanos, el que les dio la fuerza para vencer a los enemigos. Mire lo que dice Jueces 15:15 acerca de Sansón. Dice, luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado. La levantó y la usó para matar a 1000, hermanos, a 1000 filisteos. A 1000 filisteos. Imagínese usted nomás. Un solo hombre haciendo tanto daño a un ejército. Pero le vuelvo a repetir, hermanos, que no fueron ni David ni Sansón los que lograron estos triunfos por su propio poder y autoridad. No. Sino que todo lo que hicieron, lo hicieron por medio de la ayuda y el apoyo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Estos, hermanos, son solo 2 de tantos ejemplos de grandes héroes que leemos en la palabra de Dios. Pablo, hermanos, habla con certeza acerca de la firmeza que tenemos en Cristo Jesús, como aquí lo menciona en Romanos 8:35, ¿verdad? Especialmente allí en el 37 en adelante, donde dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luego dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Cristo Jesús. Dije yo, hermanos, al inicio que yo estoy totalmente de acuerdo de lo que Pablo habla, de que enfermedades, aflicciones, tribulación, pestilencia, persecución, esas cosas, hermana Elvia, no nos separa de la presencia de Dios. No. Guerras no nos separan de la presencia de Dios, hermano José. Dificultades, hermano Tony, hermana María, no nos separan de la presencia de Dios. Potestades, hermano Kevin, hermana Paola, no nos separan de la presencia de Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Nos acercan a la presencia de Dios. Porque durante esos tiempos es cuando nosotros reconocemos la necesidad que tenemos, hermanos, la dependencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y en estos tiempos, hermanos, de dificultad, es cuando nosotros alzamos nuestros ojos al Señor, es cuando nosotros alzamos nuestra voz al Señor, es cuando nosotros alzamos nuestras manos al Señor, porque son en los tiempos de necesidad que reconocemos, hermanos, que no somos absolutamente nada sin Dios. Entonces, hermanos, le presento a usted la pregunta, hermano Marrufo. Hermano Marrufo, ¿qué entonces es lo que nos separa del amor o de la presencia de Dios?
Ustedes, hermanos, son testigos de lo que le estoy diciendo. Es verdad. Mire simplemente lo que está sucediendo con esta virus. Esta enfermedad, hermanos, ha traído a cantidades de personas que normalmente no se hincarían a buscar a Dios. Esta enfermedad, hermanos, esta situación, esta virus, ha causado que muchos hermanos y hermanas y personas que no creen en Dios, que ahora crean en Dios y dependan en Dios por un milagro. Gloria a Dios. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta, Ceci, Luis, a mi esposa Lili, a ti, hermano, hermana, Rayito, madre, padre, te hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que nos separa de la presencia de Dios? A mi hermano Daniel le pregunto, ¿qué es lo que te separa de la presencia de Dios? Ya hemos leído y confirmamos, hermanos, que lo que leemos en el libro de Romanos no nos separará del amor de Dios, de la presencia de Dios. No lo hará. La respuesta, hermano, ¿a qué nos separa del amor de Dios? Eres tú. Soy yo. Tú eres el que separa tu presencia de la presencia de Dios. Soy yo, hermano, el que puede separar. El que puede separarme de la presencia de Dios. Yo, hermanos. Como David y Sansón y Pablo, también nosotros hemos triunfado sobre las potestades del enemigo. Y que estamos dispuestos a morir por Cristo y llegar a hacer lo necesario para ser más que vencedores, como lo dijo Pablo. No son las cosas gigantescas las que nos mueven o nos separan del amor de Dios, sino que la mayoría del tiempo son las más pequeñas las que logran separarnos, hermanos, de la presencia de Dios, o las cosas que el Señor, con las que el Señor nos ha bendecido. Entienda usted bien eso. Las bendiciones de Dios a veces son las que nos separan de Él mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, hermanos. Las bendiciones que el Señor a veces nos da para el beneficio de nuestra familia, para nuestro propio beneficio, a veces usted y yo tomamos esas bendiciones y las convertimos en maldición. En maldición. Hermanos, no fue el gigante el que causó que David se arrodillara. No. Fue él mismo, a cambio de su lujuria, de sus deseos, de sus apetitos personales. Dices, ¿de qué hablas, pastor? Vamos a la vida de David por unos momentos. El Señor, hermanos, lo ungió como rey de Israel. Le dio una posición social. El Espíritu de Dios venía sobre David, el más grande salmista de la palabra de Dios. Pero algo sucede, hermanos, en la vida de David, que las bendiciones de Dios
las convierte en una maldición. Recuerden ustedes, hermanos, la palabra de Dios nos habla de una mujer por nombre de Bathsheba. Dice la palabra de Dios, hermanos, que David salía y allá a lo lejos miraba una mujer que entraba a bañarse, hermanos. ¿Y qué hacía David? Empezó a desear a esta mujer. Y no pasó solamente una vez, hermanos, sino varias veces. Y se empezó a informar David a ver quién era esta mujer. Y resulta ser, hermanos, que era esposa de Urías, uno de los soldados del ejército de Israel. Y David, hermanos, conociendo las escrituras, él sabía que él no podía tomar a esta mujer como su propia mujer, porque ya tenía marido, estaba casada. Y si lo hacía, entonces, hermanos, esta mujer era considerada adúltera, y la pena, hermanos, la sentencia de adulterio era muerte. Y David dijo: no puedo tomarla porque es casada, y al tomarla la hago que cometa adulterio, y el pago de adulterio es muerte. Entonces empieza, hermanos, a desarrollar un plan David. ¿Cómo le haré? Y formaliza una estrategia. Y le dice a su capitán: capitán, ven para acá, tengo algo que pedirte. Necesito que hagas lo siguiente. Quiero que en la siguiente guerra, en la siguiente batalla, quiero que pongas a Urías enfrente de la batalla. Entonces, cuando se ponga fuerte la cosa, quiero que el resto de los soldados se hagan hacia atrás para que Urías quede adelante y muera. Fríamente calculado, hermanos. Buen plan de David. Porque así es como sucedió. La palabra de Dios nos dice que hubo una batalla y el capitán hizo exactamente como el rey David había ordenado. Y en esa batalla, hermanos, muere Urías. ¿Y qué hace David? Lo logré. Lo logré. Ahora Bathsheba queda libre. Ahora ella puede ser mi mujer. Gloria a Cristo Jesús. Y él encantado, hermanos. Él encantado de su triunfo. Pero como le digo, hermanos, no fue aquel gigante el que hizo David, el que causó que David se arrodillara. No fue el gigante el que causó que David se humillara. No, hermanos, fue David mismo y sus propios deseos carnales el que lo hizo llegar a sus rodillas de arrepentimiento. Fue, hermanos, su propio deseo carnal el que lo separó de la presencia de Dios. David, hermano Kevin, pensaba que ya estaba todo bien. Hasta un día que llega el profeta, hermanos, y le dice: David, ven para acá, quiero decirte una historia, quiero contarte algo. Y llega David, hermano, atento a escuchar las palabras del profeta. Y dice: David, había un hombre rico que todo tenía. Todo tenía. Tenía propiedades, tenía siervos, tenía animales, tenía granjas, tenía palacios, tenía todo. Todo lo tenía. No había necesidad de nada para este hombre. Pero sucede, David, que un día llega un visitante, un amigo de él, a su casa.
Y este hombre rico decide hacer gran fiesta, pero en lugar de tomar de unos de sus animalitos, una de sus ovejas, manda que sus siervos vayan y tomen la única oveja que aquel vecino tenía y la hizo suya. Y la dejó sin nada. Y David, hermanos, al escuchar esto se enfurece. Esta persona es digna de muerte, esta persona es digna de castigo. Algo se tiene que hacer, es injusto que esta persona haya hecho tal cosa. David le dice al profeta. Y el profeta se fija en los ojos de David y le dice: tú eres esa persona. Tú eres esa persona. Le pregunto a usted, hermanos, ¿qué es lo que nos separa de la presencia de Dios? No son enfermedades, no es muerte, no es, hermanos, tribulación. Son nuestros propios secretos que llevamos dentro de nuestro corazón, que pensamos que nadie se va a dar cuenta de ellos. Tal vez, hermanos, usted se lleve su secreto hasta su tumba. Pero, hermanos, quiero que sepa usted en esta tarde que nada es secreto ante la presencia de mi Dios Todopoderoso. Gloria a Cristo Jesús. Tú eres ese hombre, ese secretito, David, que tú tenías muy aguardadito. El Señor me lo ha revelado. Tú eres esa persona, y por causa de tu pecado la espada nunca se apartará de tu hogar. Gloria a Cristo Jesús. Mire a Sansón. Mire a Sansón, hermanos, que toma la quijada de un burro. La quijada de un burro, hermanos, y mata a 1000 soldados de un ejército en un día. 1000 soldados de un ejército les da, hermanos, en la torre con una quijada de burro. En otro tiempo lo quisieron detener, hermanos, en la ciudad. Y el Espíritu de Dios viene sobre de él y toma aquellos puertones y se los lleva en la espalda, hermanos, y allá los tira a medio desierto. Vino un león en contra de él y le da el Señor la autoridad y el poder para vencer, y acaba con ese león furioso. Pero, hermanos, todas esas cosas no pudieron hacer a Sansón que se arrodillara. Todas esas cosas no pudieron acabar con Sansón. ¿Quién acabó con Sansón, hermanos? Fue él mismo, a causa de su propia ceguez, en que no podía mirar, hermanos, que esta mujer Delila, que lo traía loco, era, hermanos, su propio enemiga. Pero él estaba, hermano, tan ciego que no podía mirar la realidad de las cosas. Y empezaba a jugar con las bendiciones que el Señor le había dado. Delilah, si haces esto, se me acabará mi fuerza. Delilah, si haces esto, se me acabará mi fuerza. Hasta que al último, hermano, le dijo: si me cortas el pelo, se me acabará mi fuerza. Queridos hermanos oyentes, te quiero decir sinceramente
que si tú juegas, hermanos, con el fuego te vas a quemar. Si sigues jugando con las cosas de Dios, vamos a terminar como terminó David y como terminó Sansón, hermanos. No podemos seguir continuando jugando con el fuego y no, hermanos, o pensar que en ningún minuto, en ninguna ocasión nos vamos a quemar, porque tarde o temprano, hermano, te vas a quemar, te va a hacer efecto estar, hermanos, jugando con la tentación. Tarde o temprano te va a alcanzar. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, una vez más, hermanos, estoy yo convencido que somos nosotros. Nadie nos forza, hermanos, a pecar. Nadie. Ni Satanás, ni los demonios, ni Dios. Todo se reduce, hermano, a tu libre elección, a lo que tú decides hacer. ¿Y cómo sucede, hermanos? Miremos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Cuando tú, hermano, hermana, estés ante la presencia de una tentación, cuando llegue una tentación a tu vida, nos dice Santiago, no digas que eres tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Dios no pone la tentación en tu vida. Así que deja de decir que el Señor puso esa tentación en tu camino. El Señor no lo hace. El Señor no te va a tentar con tentación. Miren lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es atraído. Hermanos, eso es exactamente lo que le pasó a David. Su propia concupiscencia lo atrajo a la presencia de esta mujer. Él pudo, hermanos, decir, ¿sabes qué? Ahí nos miramos. Esto no es bueno, ya me voy. Pero en lugar, hermanos, de apartarse, siguió. Por eso dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. ¿Y luego qué, hermanos? La tentación, la concupiscencia, después de que ha concebido para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Entonces usted y yo, hermanos, somos los que permitimos que la tentación nos aparte de la presencia, no la tentación, perdón, el pecado a causa de la tentación nos separa de la presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, el pecado comienza con tentación, no de la otra manera. El pecado no es tentación.
el pecado comienza con tentación. ¿Alguna idea se te ocurre en tu cabeza? Y esa idea se te ocurre ponerla en práctica. Esa idea es pecado. Y tú decides ponerla en práctica. La actualizas. Eso, hermanos, es pecado. Lo que tú haces al final, cuando tú actualizas esa imaginación, cuando tú la desarrollas, eso es el pecado. No es, hermanos, la idea que llegó a tu mente, esa no es, no. Es solamente la idea. Cuando tú actualizas esa idea, entonces se convierte en pecado. La tentación en sí misma no es pecado. Y si alguien le ha dicho a usted que la tentación es pecado, hermanos, está usted muy equivocado. Jesús, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:15 que Él fue tentado, se le presentó la idea de pecar, pero hermanos, no se dio al pecado. Léalo allí en Hebreos 4:15. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros mismos nos separamos de la presencia de Dios por medio del pecado. Mire lo que dice Romanos 8:1. Esto nos confirma lo que le acabo de decir, que el pecado nos separa de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú estás en Cristo, no hay ninguna condenación. Pero ahora, si no estás en Cristo, entonces sí existe una condenación. Léalo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si eres cristiano, si has recibido a Cristo, si te has bautizado, si vives una vida en Cristo, no hay condenación en ti. Pero si no has hecho estas cosas, entonces el pecado sí se encuentra en ti. Gloria a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo en Romanos. Ahora, hermanos, tenemos claro que aquellos que han recibido a Cristo serán, hermanos, separados del amor de Dios en la muerte. Y según lo que hemos leído aquí, son los pecados lo que nos separan del amor y de la presencia de Cristo. Isaías 59:2 nos dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Para no oír. Entonces, hermanos, somos nosotros, nuestras acciones, las que nos separan de la presencia de Dios. Al principio, hermanos, dije que nosotros hemos tomado
las bendiciones que el Señor nos ha dado y las hemos convertido en maldición. Ahora quiero explicarle a usted a qué me refiero. Empecemos simplemente con su empleo. Con su empleo. Ahora, Romanos nos dice que tribulación, aflicción, hambres, esas cosas no nos separarán de la presencia de Dios. ¿Verdad? Pablo lo sabe. Usted lo sabe. Pero hay otro que también lo sabe, hermanos. Su nombre es Satanás. Satanás, hermanos, está consciente que entre más aflicción le dé, más se va a acercar usted a Dios. Entre más tribulación haya en su vida, más se va a acercar usted a Dios. Entonces, este diablo, este Satanás, es sutil. Y él sabe lo que hace. Y él, hermanos, ya le afiguró lo que tiene que hacer y dijo, ya no voy a mandarle aflicción, ya no voy a causar tribulación, ya no le voy a causar problemas al hermano o a la hermana, porque parece ser que entre más problemas le causo, más va a la iglesia, más ora, más busca a Dios, más se dedica a Dios, ya no le voy a causar problemas. Mejor esa bendición que Dios eterno le dio, su trabajo, mejor allí trabajo yo también. Y ese empleo que Dios le dio al hermano, se lo voy a multiplicar. Fíjese nomás. ¿Qué quiere decir, pastor? Que a veces, hermanos, como le dije, la bendición, el empleo que el Señor le ha dado a usted, lo convertimos, y me incluyo, lo convertimos en maldición. ¿Por qué, hermanos? Porque es un empleo tremendo. Paga las deudas que tenemos. Nos permite tomar vacaciones, nos permite comprar carros, nos permite comprar casa nueva, nos permite comprar ropa nueva, nos permite comprar celulares nuevos, nos permite comprar computadoras nuevas, nos permite comprar todo. Tanto, hermanos, que después de haber comprado todos, queremos más. Ya no nomás quiero una troca nueva, ahora quiero un carro nuevo. Ahora ya este teléfono iPhone 10, ya no quiero ese, ahora quiero un iPhone 12 si es que existe. Ya esta computadora ya no la quiero, ahora quiero otra computadora. Ya la casa que tengo ya no me gusta, ahora quiero otra casa. Ya la ropa que tengo ya no me gusta, ahora quiero otra ropa. Y el escritor, hermanos, dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces, hermanos, ese trabajo que normalmente tú trabajabas 40 horas y era lo suficiente para mantener a tu familia, ahora tienes que trabajar 60 o 65 horas a la semana para poder pagar todas tus deudas que tú has acumulado. Y ahora esas 65 horas que tú estás trabajando te están apartando de la presencia de Dios. Ya no oras
porque llegas a la casa muy cansado y lo único que quieres hacer es sentarte a comer, mirar televisión e irte a dormir. Y la oración y la lectura de la Biblia sale por la ventana. Ahora se llega el miércoles y los hermanos no quieren venir al estudio bíblico porque están muy cansados. Acaban de salir del trabajo, hermanos, y se encuentran súper cansados, y el hermano o la hermana no pueden venir al estudio bíblico porque hay que descansar. Se llega el domingo, hermanos, y ¿dónde está aquel hermano, aquella hermana fiel que todos los domingos se encontraba en la iglesia, en la casa durmiendo, porque acaba de trabajar 65 horas durante la semana y el domingo es el único día de descanso, y no va a permitir que un hombre pelón se pare allá atrás de un púlpito y le dicte cómo vivir su vida? No, mejor me quedo aquí en mi casa tranquilito, mirando televisión, escuchando música, aquí estoy muy bien. La bendición que el Señor te ha dado la has convertido en maldición. Es lo que hacemos, hermanos. Es lo que hacemos. Las bendiciones que el Señor nos da las tomamos y las convertimos en maldición. Ahora, todos ustedes religiosos que tal vez no trabajan ni 40 horas a la semana, que tienen el privilegio de quedarse en su hogar y tienen todo el sagrado día para leer las Escrituras, para orar, tenga también cuidado con eso. Quiero decirle, tenga también cuidado con eso. Porque lo que sucede, hermano, es que puede entrar un espíritu muy semejante al espíritu que traían los fariseos. Hablemos de santidad, los fariseos. Hablemos de ayuno, los fariseos. Hablemos de estar presentes en el templo, los fariseos. Es bueno, hermanos, por favor no me malentienda. Hermano, hermana Berta, es muy bonito que nosotros leamos la Escritura, que busquemos al Señor en oración. Es lo mejor que podemos hacer. Pero cuidado con tratar de llegar a un lugar, a un nivel donde nosotros piensemos que somos superiores espiritualmente a todos los demás. Cuidado, hermanos, con el día que usted se encuentre sintiéndose más espiritual que el hermano o la hermana. Porque eso sucedió en el templo, allá en una sinagoga. El fariseo, hermano, se postraba allí, levantaba su voz, sus manos y clamaba al Señor: gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Yo oro, yo te busco, yo te sirvo, yo te doy mis diezmos, yo hago lectura a la palabra de Dios, no soy como este publicano. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, con ese espíritu de espiritualidad que destruye al creyente. A esa persona, hermanos, que critica al hermano porque no vive como él vive. A usted que no le interese cómo vive el otro hermano, usted siga, hermanos, el camino que el Señor le ha dado y no se preocupe por los demás. Ore por ellos, pida por ellos, pero no les critique, por favor. No convierta la bendición de Dios
en una maldición. El único que nos puede salvar de esto es Jesús. Es el único. Pero el único que tiene que estar dispuesto a cambiar es usted. Si usted no quiere hacer el cambio, Dios no lo va a forzar. Dios no lo va a forzar. Pero hermano, le aconsejo que si usted se ha apartado de la presencia de Dios, si usted se ha apartado, hermanos, y usted ya no ora como antes oraba, le aconsejo, deje la media vuelta. Es tan sencillo. Cuando usted va aquí en la carretera, hermanos, y anda buscando una tienda, ¿verdad? Y se la pasa, ¿qué hace? Un U-turn de volada. Una media vuelta. Es lo único que se requiere, hermano. No es difícil. No es difícil dar esa media vuelta. ¿Sabe por qué le digo que no es difícil? Porque está alguien dispuesto a ayudarle a usted a dar esa media vuelta. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Tan simple como eso. Como le he dicho, hermanos, no podemos echarle la culpa. Si usted se ha alejado de la presencia de Dios, usted no puede echarle la culpa a su esposo o a su esposa. Usted no puede echarle la culpa a sus hijos o a su hija, a sus parientes. No puede ni echarle la culpa a Satanás. Mírese al espejo, la única culpable es usted. Usted, hermana, es la única culpable. Usted, hermano, es el único culpable. Nomás a usted se le puede echar la culpa por haberse alejado de Dios. Pero hay una simple solución. De la media vuelta. De la media vuelta. Quiero leer esta escritura, hermanos, para concluir el mensaje. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Dice: allegados a Dios, y una vez más, allegados a Dios, y Él, lo estoy mal pronunciando. Alejados de Dios, si te alejas de Dios, Él se alejará de ti. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificar los corazones. Si te alejas de Dios, Él se va a alejar de ti. Pero si te acercas tú a Dios, Él se va a acercar a ti. Nada de profundo, nada difícil para entender eso. Aléjate y el Señor se aleja. Acércate y el Señor se acerca. Humíllate y el Señor te levanta. Arrepiéntete y el Señor te perdonará. Nada de complicado. Nada de complicación, hermanos. Somos nosotros los que hacemos las cosas complicadas. Usted y yo. Que es que hermano, ya no puedo orar porque tengo que levantarme a las 7 de la mañana y
y alistar a mis hijos y a mi esposo. Levántese a las 6. Levántese a las 6 a buscar a Dios. Si el día no le alcanza, hermanos, levántese un poquito más temprano. Hay que no hacer excusas. Hay que no hacer pretextos. Hay que no tener pretextos por qué no buscamos a Dios. Es que mi esposo no le quiere servir a Dios. Su esposo no murió por usted en la cruz. La salvación es personal. Es que mi familia no le quiere servir a Dios. No se preocupe usted siga orando. Usted siga buscando a Dios. Es que mi trabajo, hermano, mi trabajo no me permite. Busque a Dios. Pídale a Dios que Él abra las puertas, a ver si no lo hace. Acérquese a Dios a ver si Él no se acerca a usted. Aléjese de Dios a ver si Dios no se aleja de usted. Hermanos, dejemos de hacer excusas. Dejemos, hermanos, de sentirnos, ¿cómo se dice la palabra? Víctimas. No. Deja, hermanos, de pensar que eres una víctima. Eres vencedor en Cristo Jesús. Acuérdate de eso. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, aflicción, no, nada de eso. El trabajo tampoco. Mis amigos, mucho menos. Vamos a llegar al tiempo, hermanos, de que, ¿sabes qué? Nada, ni nadie, ni nada de este mundo nos podrá separar del amor de Dios, ni de su presencia. Muy bien, hermanos, hemos llegado al fin de esta enseñanza, de esta prédica, como usted le quiera llamar. Gracias le doy a cada uno de ustedes por su atención. Hermanos de la Iglesia Esperanza Nueva, sigan orando. Les quiero dar gracias por sus ofrendas, por ayudarme a mantener las puertas abiertas de este lugar. Gracias por a todos aquellos que han traído sus ofrendas a la iglesia. Si no puede llegar aquí a la iglesia a dar sus ofrendas, hágalas llegar allí con mi hermana Mirna, o hábleme de alguna manera u otra, hermanos. Como ustedes saben, aquí en nuestra iglesia no exigimos diezmos. Yo no le exijo a usted dar diezmos, ni le exijo a dar a usted lo que no tiene. Lo que sí le exijo es que obedezca a Dios y que dé conforme Dios ha puesto en su corazón para dar, ¿verdad? Quisiera decirle que no necesito su dinero, pero la verdad es que sí, ¿verdad? Necesitamos luces para poder mirar, necesitamos el calentón para estar calentitos, necesitamos el aire acondicionado, ahí vienen los tiempos de calor. Sus ofrendas, hermanos, para eso es, para la obra del Señor. No para el mantenimiento del pastor, no, hermanos. Es para el mantenimiento de la iglesia y para poder tener las puertas abiertas para la renta. Así que todos ustedes, hermanos, que están dando, gracias por sus ofrendas. A los que no han ofrendado, hermanos, ahí les encargo, por favor, porque ahí viene el siguiente pago de la renta y hay que estar listos, ¿verdad? Hay que ser obedientes y responsables con la obra de Dios. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para ser despedidos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en estos momentos. Gracias por todos mis hermanos. Bendice a toda la congregación de aquí de Esperanza Nueva. Dios Santo, tú conoces las necesidades. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Cuídalos, Señor. Dales de comer espiritualmente. A todos aquellos que escuchen este mensaje, bendícelos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos.